Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Nuevamente le damos a todos nuestros hermanos que nos acompañan vía Facebook. Le damos la bienvenida en esta mañana. Le damos gracias al Señor también por este sábado, por el privilegio de tenernos aquí y de igual forma a nuestros hermanos por acompañarnos. Esta mañana, antes de iniciar y dar inicio con nuestro repaso de escuela sabática, voy a invitarlos a que inclinen sus cabezas ahí donde están, en sus hogares, y vamos a tener una palabra de oración para dar inicio con nuestro programa. Padre bendito, te damos gracias, Señor, nuevamente por este sábado, porque permitió que nosotros pudiésemos abrir nuestros ojos, Señor, y poder disfrutar la luz de este día. Gracias por sus bendiciones recibidas durante la semana que pasó, Señor, por todo lo que en ella pasamos, Señor. Usted conoce nuestro corazón, usted nos conoce nuestra vida, Señor. En esta hora queremos darle la bienvenida, de igual forma, Señor, a nuestro programa. Sea usted quien nos acompañe y nos dirija, Señor, y que este programa nuevamente pueda ser bendición para nuestros hermanos que están en casa. De igual forma pedimos una bendición para cada uno de ellos. En Jesús pedimos, amén, Señor. Bueno, voy a invitarlos que nos acompañen si desean. Vamos a entonar el himno número 282, Brilla Jesús. Nuestro siguiente canto es el himno número 483, Cuando al cielo lleguemos. Todos juntos, Jesús, cantemos.
Dios los bendiga. Amén. Mis queridos hermanos, muy buenos días. Vamos a desarrollar la lección en esta mañana y vamos a estudiar este sábado de lo que hemos estudiado durante la semana. Trata cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles. Y la introducción de la lección es muy interesante porque trata acerca de que los hombres querían reemplazar la Biblia y no tenían realmente esa convicción de que era realmente la Escritura de Dios y por lo tanto querían suplir, ¿no?, con otros libros, pensando de que la Escritura ha sido escrito por hombres de la antigüedad y que no tienen ninguna validez. Pero aquí Satanás no supo algo importante que tenía las palabras de Dios: principios eternos. Y estos principios eternos quiere decir que permanece para siempre la Escritura. Y eso podemos ver en Isaías capítulo 40 y el verso 8. Si ustedes me ayudan a buscar Isaías, vamos a ir al libro de Isaías 48. Sí, Isaías. ¿Puedo leer? Sí, Dice, por favor. séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestra permanece para siempre. Hermanos queridos, ahí podemos ver claramente que la palabra de Dios es para siempre, ¿no? Es eterno. Y con esto, mis queridos hermanos, vamos a ir al desarrollo de la lección. Miren lo que podemos encontrar aquí en esta parte. Escrito está. El Señor menciona con una autoridad y con el máximo poder, ¿no?, acerca de que Dios es realmente el creador de todo, que a través de Él ha podido defenderse del ataque de Satanás. Ha tenido 3 tentaciones. Y en esas 3 tentaciones allí en el desierto, el Señor contestó con un escrito: escrito está. No es pasado, es presente, es actual, es para nosotros, es eterno. Y por lo tanto, nosotros no podemos dudar. El Señor mismo ha confirmado: escrito está. Y podemos ver, ahí hay varios textos que el Señor contestó. En Mateo capítulo 4 y el verso, si ustedes me ayudan a buscar ahí en Mateo capítulo 4 y el verso 4. Si lo tienen, por favor, ¿qué dice? Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué interesante. ¿Qué dijo? Escrito está. ¿Qué más dice, hermano?
Ahí hay una parte muy importante. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. Él mismo estaba confirmando que toda palabra de Dios que sale del directo, Él mismo lo habló, Él mismo a través de Moisés se hizo este Pentateuco para que a través de eso se confirme realmente todo lo que tenía que suceder y lo que sucedió. Y ahí podemos encontrar claramente que el Señor... Y ahí Satanás también trató de decir algo muy importante, ¿no? Porque desafió el nombre de Dios, dudó el nombre de Dios, diciéndole, si eres el Hijo de Dios, ¿no? Hay una parte en una parte del texto que dice ahí. Sí, más adelante. Más adelante, ¿qué dice? A ver si tú podrías dar lectura a esa parte. 4:7. Me gustaría comentar un poquito antes de lo que estamos hablando de Escrito está. Después de los 40 días de oración y ayuno de Jesús, llega un momento donde tiene hambre, ¿verdad? O sea, como era hombre, tenía hambre, estaba acabado por lo que había pasado esos 40 días. Y en ese momento fue cuando Satanás se le acerca. Y ahí debemos de nosotros imitar a Jesús, que cuando Satanás llegue con las tentaciones hacia nosotros, ¿cómo debemos contestar? Debemos ir a la Biblia, a la palabra de Dios, ¿verdad? Con un escrito está. ¿Cómo defendernos ante Satanás? Con un escrito está. No tan solo de pan vivirá el hombre, le dijo Jesús. ¿Cuál versículo quería que leyera, hermano? El versículo 6. El 6. Uh-huh. Le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿No? Es interesante notar acá, si eres hijo de Dios, está poniendo en duda el nombre de Dios. Si eres el Hijo de Dios, Dios era Dios, pero Satanás siempre tratando de poner la duda. Pero nosotros podemos confirmar claramente que el Señor, como ya comentó acá mi hermano, dio su comentario, de que Dios pasó esos 40 días, esas 40 noches, por supuesto tuvo apetito, y Satanás trata por todos los medios de ver nuestra fragilidad del ser humano. Pero nosotros tenemos que saber contestar, como ya comentaste. Con el escrito está. Tenemos que poner la palabra de Dios en primer lugar. Muy bien. No habiendo otra cosa más que comentar aquí, pasamos a otra parte de la lección. Me gustaría comentar algo aquí, que debemos de escudriñar la palabra de Dios, de escudriñarla y al pie de la letra. Pero cuando escudriñamos la palabra de Dios, debemos de orar primero y ver lo que Dios nos quiere enseñar, entrar con esa idea de que Dios nos quiere enseñar y hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Y si hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, nos va a dar entendimiento para poder entender su palabra. Y podemos, a través de la Biblia y a través del Espíritu Santo, podremos ir mejorando nuestro carácter en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para eso para que mejoremos nuestro carácter, para cosas que la Biblia nos quiere enseñar. Y debemos de leerla adecuadamente, no cambiar una cosa por otra. Será como dice también aquí en Mateo 4:10. Entonces Jesús les dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. No lo da bien escrito, que simplemente ¿a quién hay que adorar solamente? A Dios. Sino a Dios, correctamente. Siempre Satanás ha tratado de romper esto, ¿no? De que la adoración se merece a Él. Pero al único que podemos adorar es realmente a Dios. Porque Él se merece, porque Él es el creador del universo. Es el creador de todo lo que existe. Y por lo tanto, Él mismo estaba dando autenticidad de que realmente es el creador de todo, ¿no? Muy bien. Entramos a la otra parte de la lección, Jesús y la ley. Aquí podemos también mirar que el Señor no ha venido a cambiar la ley, más bien vino a cumplir. Y eso lo podemos ver ¿dónde? Eso podemos encontrar
en Mateo capítulo 5 y el verso 17-20. Leo, hermano. Sí, por favor. Dice el 17, no penséis que he venido a abrogar la ley a los profetas, no he venido para abrogarla, sino para que se cumpla. Y el 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Qué interesante, ¿no? Ahí dice, claramente nos habla, mis queridos hermanos, que el Señor vino acá solamente a cumplir y a obedecer lo que realmente la palabra de Dios decía, ¿no? Podemos ver aquí, dice que no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Claramente, tajantemente, con autoridad, estaba hablando Cristo en esta parte. Qué interesante. Pero miren lo que dice también el 19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño es así, enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que las enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Muy bien, qué importante ahí, ¿no? Ahí nos dice que ni una tilde, ¿no? Ahí nos dice de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado, dice, en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Qué interesante. Hermanos, nosotros tenemos que realmente obedecer como Dios ha ordenado, ¿no? Tenemos que, la obediencia es algo muy importante en esta parte. Muy bien. Otra parte de la lección que destaca es acerca de los mandamientos acá, ¿no? Lo resume en 2 mandamientos muy importantes, ¿no es cierto? Si podríamos dar lectura a eso, está en Mateo capítulo 22 y el verso 37. Voy a leer, dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Miren. Me gustaría hacer un comentario en esto. A veces algunas personas o otras denominaciones, con todo respeto, dicen, la ley ya quedó abolida, la ley ya fue clavada en la cruz. Ahora ya hay 2 nuevos mandamientos. Pero aquí vemos que los 2 mandamientos encierran los 10 mandamientos. Dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. El primer mandamiento que dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, encierra los 4 primeros mandamientos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, los otros 6 mandamientos. O sea, los mandamientos no han quedado abolidos, como otras personas comentan. Hay que leer la Biblia con cuidado y hay que obedecer lo que Dios quiere para cada persona. Amén. Muy bien, en esta parte podemos destacar, ¿no? Los 4 primeros mandamientos que Dios da es que nosotros tenemos que amar a Dios, ¿no? Tienes que amar a Dios de todo tu corazón. Eso se dedica a los 4 mandamientos, ¿no? En Deuteronomio podemos ver eso. Y el segundo mandamiento es interpersonal. Trata acerca del hombre, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta parte es muy importante, amar. Yo me he preguntado, ¿cuánto amo realmente a mi prójimo? Pero aquí lo que nos quiere enseñar realmente el Señor es la veracidad de que realmente los mandamientos son permanentes, son principios eternos, no han sido abolidos. Piensan muchos realmente de que con esto solamente el Nuevo Testamento vamos a ser salvos por gracia. Claro que sí. En el Antiguo también se hablaba de la gracia del Señor cuando se sacrificaba un corderito, ¿no?
Eso era realmente algo muy importante porque ahí se demostraba también la gracia de Dios. Lo hacían por obediencia, lo hacían por actitud de fe, no porque ese corderito realmente les iba a salvar, no. Era realmente por fe. Claro, era por fe, por gracia también. Eso no quiere decir de que el Antiguo Testamento no hablaba eso y de que ya ha sido abolido. Eso comentan. De igual manera, nuestros profetas mencionan más de 2.688 veces más o menos lo que realmente habla el Nuevo Testamento, lo que habla el Antiguo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento lo que habla acerca del Antiguo Testamento. ¿Algo querías comentar? Algo quería comentar de que aquí dice Jesús no ha venido a abrogar sino para cumplir. Jesús venía a magnificar y a engrandecer la ley, ¿verdad? No venía a abrogar. Dice, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Amén. Aquí que mismo Jesús no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Entonces la ley no ha sido abolida como muchos han pensado, ¿verdad? Perfecto. Aquí la hermana Elena de Fay dice, palabras de vida del gran maestro, página 21 y 22, dice lo siguiente: señaló las escrituras como algo de autoridad incuestionable y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia debe ser presentada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. Es como dice Mateo 22, 37, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo amaremos al Señor? Con todo. No nos pide con un poquito, nos pide el corazón, nos pide la vida. A cada uno entregarte totalmente al Señor. Y dice el 39, y el segundo, semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Muy bien, pasamos a otra parte importante de la lección. Jesús y toda la Escritura. Aquí podemos destacar de que realmente la palabra de Dios en todo lo que podemos leer, y aquí vamos a leer algunos textos, el Señor no ha dicho una parte y la otra parte no. Él dijo toda la Escritura. Podemos ver eso en 2 Timoteo 3:16, ¿no? Ahí menciona acerca de toda la palabra de Dios. Todo esto, ¿no? Todo es realmente la palabra de Dios, ¿no? No podemos decir que esto no, esto sí, esto me conviene, esto no me conviene, ¿no es cierto? Pero vamos a Lucas. Lucas nos explica un poquito aquí, nos cuenta una historia. Podemos dar una pequeña lectura ahí, 24, si ustedes me ayudan, Lucas capítulo 24 y el verso 27. (24-27) dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que se decía. Claro, ese tiempo había solamente el Pentateuco, los 5 libros. Y de eso el Señor Jesús lo sabía pues a derecha, a izquierda, porque cuando Él estaba con esos doctores de la ley cuando era niño, Él comenzó pues a hablar de todo, ¿no? Y se quedaban maravillados, ¿y de dónde salió? ¿Qué? Hermanos, cuando uno estudia, cuando uno lee realmente, llega a tener el poder de Dios. Amén. El Espíritu, y comienzas, tú no te das cuenta, pero otros van a hablar de lo que tú haces. Y eso es lo que sucedió con Jesús. El poder del Espíritu de Dios estaba con Él, porque era realmente hombre Él, pero estaba el Espíritu de Dios con Él, ¿no? O sea que si nosotros estudiamos este libro, nos van a ver cosas increíbles en nosotros. Es una enseñanza. Muy bien, pero aquí quiero destacar 2 cosas muy importantes en esta parte. Uno que es entendimiento, ¿no?
acerca de estos señores que sabían de Jesús, iban camino a Emaús, 2 discípulos, caminaban ellos totalmente tristes de lo que había sucedido, y en eso les aparece Jesús, pero ellos no sabían que era Jesús. Pero en esos momentos Jesús les dice: oye, ¿de qué hablan ustedes? Y entonces justamente, y él habla: oye, pero tú no sabes lo que ha sucedido, que este Cristo que vino iba a ser nuestro rey, ya murió, y dijo que iba a resucitar, que estaban confundidos, estaban dudando. Pero ahí Jesús le dice, ahí justamente el 27 de lo que tú has leído, dice: oye, tú no sabes, no has estudiado, no han entendido desde Moisés y hasta acá de lo que habla, de lo que iba a suceder con este Jesús, de que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Y Jesús les comenzó a hablar, y cuando llegaron, dice, y desapareció Jesús, y ellos dijeron: pero hoy hemos sentido algo, ya no es de esa persona, ¿no? No entendían. Hay veces el hombre, hermanos, quiere entender la Biblia a su manera. Ellos se entendieron a su manera, creían que iba a ser un salvador terrenal, pero Jesús apuntaba mucho más. No iba a ser un salvador terrenal, sino eso era un salvador eterno, para siempre. Eso no entendían ellos, pero eso no quiere decir durante los 3 años y medio que estaba Jesús no entendieron, ¿no? Pero al final entendieron cuando realmente el Espíritu de Dios tocó, cuando ellos se preocuparon. Ellos hicieron algo increíble después, los apóstoles, los profetas, ¿no? Que han entendido la palabra. Por eso, ¿cómo quisiéramos tener ese entendimiento realmente nosotros? Para que de nosotros salga palabras de consuelo, palabras de amor, sentir realmente ese amor por nuestro prójimo. Amén. Sería algo maravilloso. Si hay algo más que hay que comentar acá, si no, pasamos a la otra parte de nuestra lección. Muy bien. Jesús y el origen de la historia de la Biblia. Aquí hay historias maravillosas que han sucedido. A través de la historia, Jesús comenta, Jesús menciona a Jonás, comenta de David, comenta de muchos personajes. Pero vamos a leer, vamos a ir, y aquí hay muchos textos, ¿no?, que podemos ver, pero vamos a ir a algunos textos importantes. Por ejemplo, quisiera ir a Lucas, ¿no? Podemos ir a Marcos también, pero vamos a Lucas. ¿Qué dice? A ver, capítulo 4 y el verso 25-27. ¿Qué dice? ¿Puedes dar lectura, por favor? Y en verdad os digo que de muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Qué interesante, ¿no? Y así podemos ver en toda la Escritura, mis hermanos, el origen, la historia de lo que Jesús conocía perfectamente y estaba comentando. ¿Algo más que comentar en esta parte? Y es algo como dice al principio, dice 19:4. ¿No habéis leído que Él que los hizo al principio varón, hombre y hizo? Perfecto. Aquí en esta parte, ¿no? El que los hizo al principio. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir, como se puede atribuir aquí en la palabra que dice aquí, ¿no? La Escritura dice así, no dice la Escritura dice así, sino aquí dice el que los hizo al principio. O sea que Dios mismo, a través de Moisés, se ha escrito lo que es real, lo que ha sucedido, ¿no? Directamente de Él. De lo que viene del principio. Del principio, ¿no? Amén. O sea que el principio es Dios hecho carne, eso lo menciona acá, ¿no? Pero ahí podemos ver la confirmación de Dios de que Él es el principio, Él es todo, y que a través de Él se ha escrito y se puede ver todas las historias tan maravillosas que hay en la Escritura. ¿Algo más acá? Bueno, como dice el 5 también, Él le dijo: por esto
El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Perfecto. Nos habla algo interesante ahí, que cómo tenemos que hacer de hoy en adelante. Unirse y ser uno solo para poder entender más lo que es de Dios. Perfecto. Ninguna historia es falsa. Ninguna historia es falsa. Todas las historias que hay aquí son verdaderas, son verídicas, confirmadas por Dios mismo. Amén. Bien. Otra parte importante de la lección, los apóstoles y la Biblia. ¿Qué han confirmado los apóstoles? Aquí puedo ver dos cosas importantes. Primero, los discípulos reconocen a un Dios creador. En segundo lugar, alaban a Dios. Miren, vamos a Hechos, por ejemplo, el capítulo 4 y el verso 26. Ahí podemos ver, sí, por favor. Me gustaría leer desde el 24, ¿está bien? Ya, está bien, Dice, del 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tus siervos dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno en contra el Señor y contra su Cristo. Muy bien, ahí podemos también ver de que ellos, los discípulos, están reconociendo la soberanía de Dios, que es el creador de todo lo que existe en esta tierra. De todo. Y eso podemos seguir leyendo muchos versículos más, ¿no? Pero lo importante que podemos ver aquí, de todos estos, ¿cuántos autores son? 40 autores. Y todos tienen una unidad, todos tienen un mismo, no, por supuesto, un solo pensar y de lo que ellos pueden comunicar, ¿no? Y lo que tenían que comunicar es realmente el mensaje de Dios. Era de que Jesús realmente iba a venir y vino en la primera venida que vino realmente a morir en la cruz del Calvario con un solo propósito, de salvar a la raza humana. Y eso lo confirman todos realmente. Y es increíble, miren lo que dice acá. Yo les estaba comentando a ustedes, un erudito dice, ha compilado una lista de 2.688 referencias específicas, ¿no? Que hablan 400 de Isaías, lo que se habla el Nuevo Testamento, de lo que habla el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, 400 de Isaías, 370 de los Salmos, 220 de Éxodo y otras. Si a esta lista, dice, se agregan alusiones temáticas y motivos, la cantidad aumentaría considerablemente. Los libros están repletos de referencia a las profecías del Antiguo Testamento, que a menudo se presentan con la frase, escrito está. Y eso ahí tenemos una cantidad de versículos. Pero vamos a leer uno de los versículos, Mateo capítulo 2 y el verso 5. Si ustedes me pueden ayudar ahí. Mateo 2, verso 5. 2:5. Dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Qué más dice? Es todo. ¿Sigo leyendo? Sí, hay una parte más. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó que ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Muy bien, ahí nomás. Podemos ver Marcos también, capítulo 1, 2, si me ayudan rapidito. ¿Cuánto nos falta? Marcos, ¿qué, hermano? Ok, gracias. Estamos en hora entonces. Marcos capítulo
1 y 2. Capítulo 1. Ajá, y el verso 2. En el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Muy bien. ¿Cómo está escrito? Hermanos, si comenzamos a ver y a leer todas estas cosas, podemos destacar de que realmente este libro, si ha llegado a nuestras manos, ha sido por la misericordia, porque Dios ha dirigido todo, Dios ha obrado a través de los hombres. Yo me pregunto, ¿quién es el hombre para criticar a la santa palabra de Dios? ¿Quién es el hombre? No, el hombre no es nada, hermanos, pero realmente estamos listos para criticar, para mirar que está esto sí, esto no, esto sí me conviene. Hermanos queridos, nosotros no somos quienes para criticar la palabra de Dios. Y aquí hay una pregunta muy interesante que quiero compartir con ustedes del día martes. Vamos al día martes y aquí hay una pregunta ya para ir sacando conclusiones de la lección. Si vamos al día lunes, y hay una pregunta que dice: ¿cómo podemos aprender a aceptar la autoridad de todas las escrituras, incluso cuando no comprendemos que no todo se aplica a nosotros hoy necesariamente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podemos aprender a aceptar la autoridad de todas las escrituras? Pues primero yo pienso que reconociendo, ¿no? Reconociendo quién es el, cuando iniciábamos esta lección, quién escribió la Biblia, ¿no? Como vemos que se fue escrita por varios personajes en diferentes circunstancias, en diferentes años, que tardó alrededor de 1500 años para escribirse. Pero sabemos que solo alguien inspiró a esas personas. Solo Dios es el que inspiró a estos personajes a escribir la Biblia. Y si sabemos que solo Dios fue el único que inspiró, y Dios pone aquí en la Biblia lo que nosotros tenemos que aprender, lo que es bueno para nuestra vida, dice escudriñar las Escrituras. Quiere decir que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras porque en ella está la salvación, ¿verdad? Ahí nos va a señalar nuestras cosas. Hay cosas buenas, hay cosas que son historias no son tan buenas, pero debemos de aprender esas historias para llevarla a nuestra vida, ¿verdad? Y si reconocemos que Dios es nuestro creador y Dios fue el autor de la Biblia y el autor de la ley, debemos de hacer lo que la Biblia dice al pie de la letra, sin cambiar, ni quitar, ni borrar nada. Muy bien. Y yo quisiera ir al 2 Timoteo 3:16, dice ahí: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. Hay muchos que dicen de la escritura, hablan de que el Antiguo Testamento ya no tiene valor. Pero aquí nos dice 2 Timoteo, toda la escritura ha sido inspirada por Dios. ¿Cómo podemos ver esta parte? Toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Hay algunas cosas, como dice la pregunta, hay cosas que no tanto nos gustará, pero ha sido inspirada por Dios. Por supuesto, hay cosas que Dios ha contado esas historias para nuestro bien. Por ejemplo, David cometió errores garrafales en su vida, pero Dios, a pesar de todo de lo que ha hecho Dios, dice: sean como mi hijo David. O sea que David, Dios, a pesar de que uno puede ser un delincuente, puede ser lo que tú quieras, pero Dios tal cual eres, Dios nos ama, dio su vida. Increíble. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Bendito sea el Señor. Vamos a orar.
Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias por esta lección tan importante. El mundo está enloquecido, el mundo no sabe dónde está, Señor. Los grandes hombres quieren cambiar este santo libro, pero no van a poder hacerlo, Señor, porque tú eres eterno, tu palabra es para siempre. Y nosotros tenemos que seguir adelante con tu ayuda y tenemos que reflejar tu carácter, tu amor. Nosotros no vamos a hablar, Señor, nuestro testimonio va a hablar. Y por lo tanto, Señor, te necesitamos ahora más que nunca en nuestras vidas. Queremos encomendar todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.